Educación y la de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya agradecen su presencia. El conversatorio Información para la Educación, posible binomio, permitirá conocer la relación entre información y la labor educativa y reflexionar sobre el actuar de la prensa actual y el cómo ello afecta esta alianza. Hoy nos acompañan dos egresados de periodismo, uno de ellos ha tenido un inconveniente, infelizmente, y dos docentes de la Escuela de Educación. Iniciaremos con comentarios de 15 minutos cada uno y luego tendremos unos minutos adicionales para responder preguntas del público. Estaremos con Andrea Franco Tapia, ella es licenciada en Periodismo de la Ruiz, colaboradora del suplemento Variedades del Diario Oficial El Peruano y actualmente es gestora de medios digitales de TV Perú en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Marianela Sánchez Sobrino es egresada con licenciatura en Educación Secundaria y la especialidad de Filosofía y Ciencias Histórico-Sociales de nuestra universidad. Ella es especialista en entornos virtuales de aprendizaje, Aprende Virtual de la OEI. Actualmente trabaja liderando la Oficina de Educación a Distancia de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y está también el profesor Roberto Brañez Medina, lingüista y docente de la carrera de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con interés en el campo de la lingüística sociocultural. Ha desarrollado investigaciones sobre el estudio de las identidades en el ciberespacio y propuestas críticas vinculadas con la enseñanza de la escritura académica. Actualmente es coordinador de los cursos de lengua y la línea propedéutica en la Ruiz. Empezamos con Andrea. Buenas noches, gracias Jenny. Primero quiero agradecer la invitación. He preparado una pequeña presentación para hablar un poco del tema. Bueno, quisiera iniciar este conversatorio mencionando un poco lo que es el rol de las noticias, los medios de comunicación, sobre todo en estos tiempos donde la información se ha vuelto casi un bien preciado. Y yo quisiera empezar con una pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos tomado una decisión importante que pueda tener un gran impacto en nuestras vidas, basado en lo que vemos en las noticias, lo que escuchamos en la radio o lo que vemos en las redes sociales? Estoy segura que más de una nos ha pasado, personalmente también me ha ocurrido, y a lo que voy es que tenemos que tener mucha cautela nosotros los periodistas con la información que presentamos al público. Si sabemos que puede tener un impacto a largo plazo en las vidas de todas las personas, entonces con mayor razón debemos tratar las noticias, la información, con el respeto y sobre todo responsabilidad que ameritan, ya que tal vez nosotros podamos creer en algún momento que no tendrá un impacto tan profundo, pero yo que trabajo en medios de comunicación puedo asegurar y he visto que han habido oportunidades, que hay noticias que pueden cambiar muchas cosas. Entonces, a lo que voy en un principio es considerar que la información en sí es un recurso muy importante porque tiene un peso en nuestras vidas, en nuestras decisiones, y hay que tomarla con mucha responsabilidad, tanto por parte de los periodistas, los medios, y también por el lado del público. Habiendo dicho esto, también quisiera mencionar un tema que por un tiempo lo investigué, que es el tema de la tergiversación de la información. Cuando yo hice mi trabajo de tesis, pude consultar distintos autores, tanto nacionales como de extranjeros, que tenían un punto en común y era el tema de, por querer vender una noticia, a veces se dejaba de lado el eje principal, lo que nosotros llamamos la pepa, y lo que resaltamos son ejes secundarios que, si bien pueden ser informativos, no es lo que deberíamos comunicar. Muchas veces en las noticias, y ahora más que nunca con las redes sociales, vemos noticias que salen en distintos medios y con distintos puntos de vista. Es como que si estuviéramos viendo cosas distintas, pero si nos detenemos un minuto a analizarlas, nos damos cuenta que es la misma información tratada de maneras distintas y que nos demuestran universos totalmente diferentes. ¿Por qué ocurre esto? Uno de los autores que fue de los que consulté y me pareció que dijo algo muy puntual,
fue Javier Darío Restrepo, que decía que muchas veces las noticias responden a satisfacer la vista y oído. Es decir, en lugar de invitar al análisis, al análisis crítico sobre todo, ¿no? Comparar información, a lo que nos lleva es más que nada al lado de los sentimientos. Tal vez a sentir pena, un poco de empatía, pero nos deja a un lado realmente de qué va la información, qué es lo que nos quiere comunicar. Muchos de los autores que yo consulté tenían ese punto en común. Me pareció muy interesante porque en un principio yo no lo había visto así, pero poco a poco cuando comencé a consumir un poco más de medios de comunicación, me di cuenta que tenían razón. A veces, si nosotros vemos en las redes sociales, las noticias nos dan, hay tanta información, tantas noticias, y no debemos darlas por lo que son. Tenemos que nosotros también poner a nuestra parte y tratar de analizarlas y ver si realmente lo que nos están ofreciendo es la información bien tratada, bien manejada, o simplemente están respondiendo a otros principios que de por sí no nos llevan al punto principal, que es informar, comunicar. Y en muchos casos, esta información, además de que se nos da manipulada, transgrede códigos deontológicos y la sensibilidad del público, que al fin también merece un respeto de la noticia, la información que les estamos brindando. Como consecuencia, puede ocurrir este tema de la desinformación. En nuestros días vemos una cantidad de noticias falsas que realmente impacta cuán verídicas pueden parecer, ¿no? Hay noticias que uno cree que son ciertas, pero si nos damos el tiempo de indagar, comparar, podemos descubrir que hay información, número uno, fuentes que realmente no son confiables, y dos, es información que no nos lleva al punto importante de la noticia. Solo para darles un ejemplo, no sé si recordarán, creo que fue el año pasado, este famoso científico peruano que trabajaba en el tema de la vacuna de Sinopharm, de vacuna china, y al final resultó que no era un científico, no tenía nada que ver. Y era un caso que a mí me impactó muchísimo porque no era solo un medio, sino eran distintos medios en distintas plataformas, tantos medios tradicionales como plataformas digitales, en las que se había vendido esta noticia de un médico peruano, científico, y al final resultó ser falso. Entonces, ¿hasta qué punto podemos llegar a no investigar? Nosotros como periodistas tenemos ese rol de tener que investigar si realmente la información que se nos da es verídica, porque además de que maltratamos la información, estamos demostrándole al público que no hay una buena calidad en el trato de las noticias, y por ende se pierde el valor de esa información que, como lo dije en un principio, personalmente creo que es valiosísima, y sobre todo en tiempos de pandemia donde la información es totalmente necesaria. Ya yendo un poco más al tema de este conversatorio, que es la educación, yo considero que sí se puede manejar una relación tanto entre periodismo y educación, empezando con el análisis crítico. Creo que si fomentamos y se fomenta desde jóvenes a acercarnos a las noticias, no necesariamente solo leyéndolas, consumiéndolas, sino también ir un poco más allá, analizarlas, entender el mensaje que se nos está brindando y también comparar las noticias que se nos brindan. Como una anécdota, yo les puedo contar que cuando estaba en el colegio, uno de los ejercicios que hacíamos todos los lunes era llevar una noticia al colegio, y no solo era llevar la noticia, sino era desmenuzarla, de qué trataba, el mensaje, las fuentes que se nos brindaba. Era un ejercicio que tal vez ahora que ya han pasado los años, realmente lo valoro mucho porque fue un primer paso para acercarnos a las noticias, pero también para presentarnos el contexto en el que vivimos y entender muchos hechos que han ocurrido y que están ocurriendo a través de la información, pero una información bien trabajada, de manera sobre todo responsable. Bueno, lo que venía diciendo del tema de educación, se tiene que motivar a los estudiantes a que puedan despertar este análisis crítico para comprender las noticias y también aprender a identificar si es información en la que realmente se está tratando con responsabilidad el mensaje que se nos quieren transmitir.
qué va a tener como consecuencia este acto? También va a permitir que el público exija una información de calidad, veraz, que no se conforme con lo que ve y que pida, que exija, porque es su derecho, de ser informado de manera correcta. Por otro lado, también considero de que si la información es tratada de esa manera, de una manera responsable y con cautela, también puede servir como un recurso educativo para ayudarnos, como lo dije, a entender distintos hechos que ocurren en nuestra sociedad, distintos fenómenos, estar obviamente informado de lo que ocurre y tomar decisiones que puedan tener un gran impacto en nuestras vidas, ¿no? Al fin y al cabo, también uno de los propósitos del periodismo, además de informar, es educar, es mostrarnos una ventana de lo que ocurre a nuestro alrededor y no ser ajenos a lo que nos puede afectar en cualquier momento. Por mi parte, yo quería decir un poco ese tema. Muchísimas gracias, Andrea. Realmente has puesto en bandeja, creo, varios temas interesantes, ¿no? Uno, la responsabilidad de la prensa, que es mucho más relevante de lo que uno muchas veces piensa. Por otro lado, la importancia de la responsabilidad civil o la participación civil en la exigencia de buena información, información veraz, información que estimule, ayude, motive y forme ciudadanía. Y finalmente, esta responsabilidad que tiene el periodista al construir su información y de esta manera presentar ser un mejor vocero de lo que ocurre alrededor y brindarnos información. Creo que tenemos un compromiso con la educación, puesto que la educación generalmente o en algunos momentos ha utilizado este tipo de información como instrumento muchas veces, como instrumento para la educación. Y si nosotros deterioramos la información, en realidad también deterioramos la educación. O sea, si bien es cierto, como tú lo has planteado, hay una responsabilidad que trasciende el mero hecho de hacer periodismo, ¿no? Y que va hacia las escuelas y que contribuye a la sociedad. Ahora le damos el paso a Marianela, después vamos a tener tiempo de hacer preguntas, Andrea. Muchísimas gracias. Marianela Sánchez, por favor, gracias. Muchas gracias, Jenny. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y yo también he preparado aquí una pequeña presentación para compartirles. Entonces, bueno, para entrar un poco sobre el diálogo entre este posible binomio entre la educación y la información, ¿no? Y el periodismo, yo creo que es importante abordar el tema, para mí, de fondo, de donde surge esta necesidad, ¿no? Que es la infoxicación, ¿no? El medio digital en el que nos encontramos, o esta sociedad digitalizada en la que nos encontramos, tiene una sobreabundancia de información, que lo que ocasiona es precisamente este fenómeno que también es denominado como una enfermedad de la sociedad digital, que es la infoxicación, ¿no? Begoña Gómez la define como la sobrecarga o exceso de información provocada por la profusión de contenidos en Internet, ¿no? En los medios digitales, ¿no? Considerada como la enfermedad de la sociedad digital de este siglo y que también impide trabajar o impide lograr los objetivos individuales o colectivos que tanto el estudiante, el docente, el periodista, el consumidor de la información se proponga obtener, ¿no? Como resultado. A veces la sobreabundancia de la información hace que perdamos el horizonte sobre el objetivo de esta búsqueda de la información, ¿no? Hace varios años atrás, autores como Cornellá hablaban de la infonomía, ya hablando sobre el exceso de información que había en los medios digitales y sobre la necesidad de ir adquiriendo nuevas metodologías y estrategias para abordar este fenómeno, ¿no? ¿Cuáles son estas causas
de la infoxicación es tener actualmente un volumen inmanejable de datos, un volumen inmanejable de la información, ¿no? También la infinidad de canales por los que se difunde esta información, que lo hace inmanejable para los usuarios, para los consumidores, ¿no? Y que llega a apabullar también la atención del consumidor, ¿no? No hay una adecuada expresión en la web, cada vez los medios digitales avanzan, la tecnología avanza y las personas los consumidores de la información se hacen más productores de esta información, a veces sin filtrarla, ¿no? Sin lograr ese filtro de la búsqueda de la calidad de la información. Un poco lo que mencionaba también Andrea, ¿no? Hay una infinita cantidad de contenidos procesados en segundos por millones de cerebros tecnológicos, ¿no? Muchas mentes que dominan la tecnología, pero que no hacen este filtrado de la información y que causa muchas veces confusión en los consumidores, ¿no? Esta infoxicación trae peligros, trae desventajas. Por ejemplo, genera una ansiedad en las personas por acumular información, tener cada vez más información, porque se tiene una falsa creencia que mientras más información se tiene, más conocimiento se genera, lo cual es falso, porque para poder procesar y poder desarrollar un conocimiento hace falta poder primero hacer un filtrado, una búsqueda, una comparación de esta información para poder sacar lo más provechoso de ella, la información de calidad, ¿no? Se da actualmente por este fenómeno una superficialidad de esta información, ¿no? Se revisa muy por encima. Una de las características también de este tiempo o de la infoxicación o de las personas que están infoxicadas es que hacen una lectura muy superficial, muy por encima de la información y no se profundiza, ¿no? También se da el multitasking. Hacemos a veces nosotros muchas tareas a la vez. Estamos haciendo una actividad, una tarea o un PPT y de pronto nos llega el correo, de pronto el teléfono. Entonces como que muchas interrupciones o muchas tareas a la vez y a veces la atención también se dispersa, ¿no? Esto nos puede hacer menos productivos, esto puede aumentar el estrés, una acumulación innecesaria, acumulamos información sin discernir si esta información realmente nos va a servir o no nos va a servir. Y la memoria se vuelve también más frágil. ¿Cómo se genera este diálogo entre la información, entre el periodismo, ¿no? y este tema de la infoxicación? ¿Cuáles son los peligros o las desventajas para el periodismo? Justamente lo que venía comentando Andrea, ¿no? La pérdida de la reflexión de los medios periodísticos, la pérdida de la práctica de la investigación y contraste de esta información, ¿no? Del poder contrastarlo con personas que son expertas y que favorezcan esta profundidad del análisis de las noticias, ¿no? Otro de los peligros de la infoxicación que tiene un alcance en el periodismo es el uso de esta información que se le da por parte de los consumidores, ¿no? Esta sociedad se caracteriza por priorizar lo que tiene que ver con el entretenimiento, con la diversión, y porque el conocimiento, porque el saber, los contenidos están en la web. O sea, los cursos, lo formativo, lo encuentran en la web porque hay abundancia de información, ¿no? Entonces se prioriza el entretenimiento, ¿no? Lo lúdico. También existe este otro peligro que es la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación, ¿no? Como consecuencia de esta información que se hace para satisfacer a las masas también, ¿no? Se pierde la credibilidad porque no se responde a estas necesidades propias de la ciudadanía, que es tener una información que realmente nos ayude a analizar el contexto, ¿no? Hay formas de evitar la infoxicación y aquí viene también el diálogo con el ámbito educativo, ¿no? ¿Cómo evitamos la infoxicación?
a partir del desarrollo de habilidades que tiene que ver con una adecuada búsqueda de la información, ¿no? Aprender a buscar, aprender a filtrar, aprender a contrastar, adquirir habilidades como el curador de contenido. Actualmente se habla de una nueva profesión que es la del curador de contenidos, ¿no? Que es quien hace esta búsqueda, hace esta selección, este filtrado y además le añade un plus personal que es su interpretación, ¿no? Es ese nuevo recrear de los contenidos, pero haciendo de esta información valiosa por las fuentes de donde las ha obtenido, ¿no? Claro, son estas estrategias orientadas a buscar, filtrar, enriquecer con este valor agregado que es propio del curador, ¿no? De la persona que se ha dedicado, la mente humana, la que trata de hallar ahí, ¿no? Bien, bueno, la curación de contenido es también un término, un tema que ya se viene abordando ya hace algún tiempo y que tiene que ver con el desarrollo de estas competencias y habilidades de una adecuada gestión de la información, ¿no? Que ahora es una competencia y es una habilidad muy importante de desarrollar tanto en la educación básica como en la educación superior, ¿no? Y también en los docentes, ¿no? Bien, aquí hay unos tips para evitar la infoxicación. Si en algún momento nosotros sentimos que nos estamos infoxicando, es aprender a desconectarnos, ¿no? Lo contrario de estar siempre en on, estar siempre conectado, quizás hasta siempre, ¿no? Todo el tiempo conectado, todo el tiempo respondiendo correos, todo el tiempo mirando el celular y que puede volver algo adictivo. Adoptar algunos hobbies, priorizar el trato humano, pausado, tranquilo, tomar algunas siestas, planificar incluso el tiempo para responder correos, ¿no? Dentro de la jornada laboral, de todo el contenido que podamos tener, elegir lo más provechoso o lo que sea, lo que responda a nuestros objetivos para esa búsqueda de información y que ésta sea de calidad, ¿no? El poder buscar fuentes confiables. Bien, aquí viene el rol del docente en el siglo XXI, ¿no? Si hablamos de que este siglo, esta sociedad de la era digital, esta sociedad digitalizada, esta sociedad que padece de este fenómeno de la sobreabundancia de la información, el rol del docente es prioritario, ¿no? Es importante que el docente mismo pueda aprender y pueda convertirse en un curador de contenido, que pueda gestionar adecuadamente la información, que pueda desarrollar estas habilidades para que también al mismo tiempo el docente pueda ayudar al estudiante, facilitar el aprendizaje en su rol de acompañante, en su rol de tutor, en su rol de facilitador de la experiencia de aprendizaje, que pueda ir empoderando al estudiante en el desarrollo de estas estrategias que finalmente le van a ayudar a poder aprender a lo largo de la vida, a poder desarrollar este pensamiento crítico que mencionaba también Andrea, ¿no? Desarrollar este sentido crítico del contexto, de las noticias, de la información que consume en las diferentes plataformas y en los diferentes medios de comunicación, ¿no? Hay algunas instituciones que hablan, de hecho ya se viene realizando acciones, ¿no? Para desarrollar las competencias digitales en el profesorado. Por ejemplo, en el marco europeo se habla de la competencia digital docente en estos aspectos, ¿no? En estos ámbitos, como ven ahí en el gráfico. En cuanto a las competencias pedagógicas o didácticas del docente, tiene que ver con el aprendizaje, las estrategias de enseñanza y aprendizaje que aplica, con el poder evaluar y retroalimentar, con el uso adecuado de los recursos digitales y con el poder empoderar a los estudiantes en las competencias también digitales, ¿no? Facilitar la competencia digital de los estudiantes
y claro, con su compromiso profesional y en el campo y especialidad que cada uno desempeña, ¿no? Esto es en el marco europeo. En cuanto al desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes, tenemos estas 5 dimensiones, ¿no? Lo que tiene que ver con información y alfabetización mediática, que responde más al punto de este encuentro y de este diálogo que tenemos, ¿no? La competencia de la comunicación y colaboración digital, la competencia de la creación de contenido, la competencia de bienestar y de solución de problemas. Pero principalmente yo creo que es muy valioso que en los primeros años en educación superior y en la educación básica se profundice en lo que es en la información y la alfabetización mediática, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de estas habilidades para una correcta gestión de la información, con estas habilidades de buscar, organizar, procesar, analizar, interpretar, comparar y evaluar la credibilidad de las fuentes, ¿no? Acudir a fuentes confiables. Y para ello es muy necesario que sea el docente el primero en convertirse en un curador de contenido. Esta competencia de la gestión correcta de la información tiene que ver con estas tres habilidades o estas 3 capacidades de navegación, búsqueda, filtrado de datos, información y contenidos digitales, ¿no? Evaluación de datos, información y contenido digital, la gestión de los datos, información y contenido digital, ¿no? Tiene que ver con el organizar, almacenar, el recuperar los datos, el poder aportar este plus propio del estudiante a partir del análisis, a partir de la interpretación de estos datos, ¿no? Me parece que este es un requisito, es una necesidad, es fundamental que se pueda desarrollar tanto en la educación superior como en la educación básica, ¿no? En la secundaria es importante, ya se habla en el Minedu también del desarrollo de las competencias digitales, ¿no? El manejo de la información y el uso adecuado de los recursos digitales también. Bueno, la UNESCO también nos plantea el marco de competencias docentes en materia de TIC, ¿no? Como pueden observar aquí en el gráfico, también nos habla de una adecuada comprensión del papel de las TIC en la educación en 3 niveles, ¿no? En la adquisición de conocimientos, en la profundización y en la creación, ¿no? Y en cada uno de estos estadios o estos aspectos que tiene que ver con el currículo, con lo pedagógico, con la aplicación de las competencias digitales, no solamente en la aplicación de las herramientas, sino también el poder adquirir estas competencias de gestión correcta o adecuada gestión de la información, ¿no? Para poder transformar para poder construir un conocimiento basado en fuentes confiables. Bueno, esto es lo que quería compartirles y creo que el diálogo que se genera en este aspecto es muy importante, ¿no? Tiene mucha relación lo que la tarea de los periodistas, ¿no? Tiene que ver con también la tarea de la sociedad y la tarea de nuestros profesores de generar el pensamiento, el sentido crítico ante la información y ante el contexto para una adecuada interpretación de lo que vamos viviendo, ¿no? Para una adecuada también toma de decisiones. Y eso va construyendo también la ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía informada, una ciudadanía crítica, y que no se deja manipular con facilidad, ¿no? Muchas gracias, Marianela, realmente muy interesante, sobre todo el pensar en que el docente del siglo XXI, además de ya las tareas que tenía como parte de su quehacer, ahora tiene que pensar en él empezar, en esta persona empezar a discernir, escoger, convertirse, como tú lo llamas, un curador de información y a la vez saber utilizarlas para poder brindarlas de modo efectivo y eficiente con sus estudiantes. Entonces es realmente una labor un poco
bastante grande, considerando que todavía en algunos casos la educación no ha terminado de entender lo que es cómo llevar entretenimiento a las aulas, ¿no? O sea, como que todavía nos está costando entender de qué manera podemos entretener con la enseñanza, y eso hace que la tarea pues se vuelva más dispersa con los estudiantes. Y sí, como bien dijiste al final, es una responsabilidad conjunta, tanto desde el punto de vista del creador de contenido informativo como aquel del creador de contenido educativo, ¿no? Y entonces, escuchemos lo que el profesor Brañez ha preparado para nosotros ahora. Gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí se me escucha, ¿verdad? Bien, bueno, primero quiero agradecer la invitación hecha por las escuelas de, periodismo y educación en este conversatorio sobre el posible binomio. Yo, la verdad, a veces me siento un poco como si hubiese llegado. En realidad, aquí yo soy lingüista y voy a tratar de engranar un poco lo que hemos estado escuchando. Me han gustado las dos presentaciones anteriores. Debo decir también que no dejo de ponerme nervioso cada vez que estoy en un escenario como este. Siento que todavía, a pesar de ya estar en la virtualidad hace más o menos un año, 2 ciclos y medio, todavía estoy un poco nervioso cada vez que me enfrento a un público mayor al que habitualmente tengo en un escenario de clase. Hablando de binomios, en realidad yo estaba pensando con todo lo que se comenta, que parece más un polinomio, porque en realidad hay muchas formas de aproximarse desde la educación, desde el periodismo. De hecho, hemos estado conversando un poquito acerca de las fake news, acerca de la infoxicación, que me parece que son fenómenos muy relevantes de ser tratados en la virtualidad, en virtud de la gran cantidad de información con la cual lidiamos en nuestra cotidianidad, dentro y fuera del ámbito de la educación, no necesariamente, claro, y dentro y fuera del ámbito del periodismo. O sea, pero ya como lingüista, yo quería traer a la discusión, me comentaron que podría también hablar un poco de esto, así que quiero traer a la discusión. Quiero hablar un poco acerca de géneros discursivos. Cuando comenzó la virtualidad, allá por marzo, puede ser, del año pasado, ciertamente estábamos muy dubitativos sobre cómo era esto de la virtualidad. Para muchas personas esto nos agarraba en una situación de gran desconocimiento, otros de repente un poquito más cuajados, de repente algunas personas con algún conocimiento podían hacerse alguna idea, pero lo cierto es que el panorama global era de mucha incertidumbre, y no fue la excepción en mi caso. Si yo tuviera que hablar acerca de mi familiarización con la virtualidad, yo diría que he estado muy metido en los entornos virtuales prácticamente desde mi secundaria. Y aún así sentía un poco de nerviosismo al momento de enfrentarme a esto que estamos viviendo en esta era pandémica. ¿Por qué hablar de géneros discursivos? ¿Qué tiene que ver los géneros discursivos en un conversatorio entre periodismo y educación? ¿Y por qué cuento un poco esta experiencia? Porque creo que conforme hemos ido avanzando en estos meses, creo que hemos comenzado a interiorizar ciertas maneras particulares de ver lo que estamos haciendo, de hacer cosas en este entorno virtual. Hemos ido interiorizando ciertas prácticas propias de la virtualidad. Y es ahí en donde yo pienso justamente en la educación y el periodismo. Como yo lo veo, en este espacio de enseñanza, es importante familiarizarnos con aquellos géneros discursivos que han sido más trabajados en la virtualidad. ¿Pero qué es un género? Bueno, cuando entramos a la educación superior, por ejemplo, se nos pide que resolvamos un ensayo. Podríamos pensar en el ensayo como un género discursivo.
podríamos pensar en una monografía como un género discursivo. Podríamos pensar en distintos elementos que son solicitados en la educación superior como géneros discursivos, llamémoslos académicos. Si, por ejemplo, nos vamos a voy a poner una red social, voy a poner en el Twitter, nos podemos familiarizar con un hilo de Twitter, que será otro género discursivo, otra forma de construir un discurso particular, de construir un mensaje particular. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Desde mi punto de vista, de alguna manera hemos tratado de ver en una primera etapa, yo creo que la virtualidad la podríamos nosotros de repente mapear por etapas, ¿no? Una etapa primero de caos, de repente, donde muchas veces no sabemos de pronto cómo trabajarlo, en donde, desde mi perspectiva, nos hemos aproximado a la virtualidad, no desde la virtualidad, sino tratando de generar una suerte de conexión con lo más próximo que teníamos, en la presencialidad. Esta figura de la virtualización, que ha sido muy empleada en determinados entornos, en determinados programas, para poder hacerle frente a la educación virtual, básicamente ha seguido la lógica de cómo trasladar aquello que yo hacía en la presencialidad, ahora en la virtualidad. Casi leyendo las dinámicas presenciales y las dinámicas virtuales, no sé si de manera dicotómica o a veces casi hasta antagónica. Y yo creo que ahí, por ejemplo, podría caber la reflexión sobre cómo estamos entendiendo eso que se hace en la virtualidad y desde qué lentes los estamos viendo. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los foros. Los foros virtuales adquirieron un protagonismo muy visible en las dinámicas de enseñanza. De hecho, siempre estuvieron ahí. O sea, no es que de pronto hayan nacido los foros, las aulas virtuales estuvieron ahí, los foros estuvieron ahí, pero pareciera que en algunos casos, en ciertos foros, pareciera que funcionaran mejor que otros. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo funciona un foro en un espacio en donde todavía pareciera que tuvieran cierta actividad, voy a poner, por ejemplo, el entorno de los videojuegos. Digamos que los foros hoy en día han recuperado un poco protagonismo a raíz de la pandemia, pero no necesariamente hasta hace un tiempo eran como que el medio más frecuente. De hecho, para socializar información han estado a disposición nuestra otros espacios, como por ejemplo grupos de Facebook, que de repente fueron los que de pronto se comieron un poquito la figura de los foros. Pero bueno, pienso por ejemplo en los foros, y yo veo en los foros, si yo examino un poco cómo funcionan los foros en un espacio de videojuegos, lo que yo puedo ver es que, por ejemplo, las personas en la comunidad del foro tienen un avatar, tienen una firma. Su nombre de usuario puede ser cualquiera que la persona se invente. Tienen estatus, está el admin, está el newbie, son categorías que se van renegociando conforme se va socializando en el foro. Y lo que yo veo, por ejemplo, en el foro es un alto componente identitario. La identidad ocupa un lugar muy importante en las dinámicas dentro de un foro. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la virtualidad? En la virtualidad, bueno, esto es virtualidad, ¿qué ocurre en la virtualidad en la educación? De inicio, por ejemplo, cuando uno ingresa a un foro en otro contexto, uno puede ingresar al foro por iniciativa propia, por interés particular. Se puede crear un usuario para participar de un foro, no lo sé, de la serie Friends, un foro de repente, no lo sé, conflictos sociales, no lo sé, hay tantos foros que son, en realidad conflictos sociales, no, lo dudo un poco, pero cuestiones así bastante aterrizadas, ¿no? La Liga Movistar o lo que fuera. En el otro caso tenemos un foro al cual uno ingresa, no necesariamente por un interés particular personal, sino muchas veces por la motivación externa, ni siquiera motivación externa, por la exigencia externa de tener que hacerlo. Es un espacio donde, por ejemplo, tu identidad va con Roberto Francisco Brañez Medina, comentó, ¿no? No hay imagen de perfil muchas veces, tampoco hay firma, y por ejemplo,
ese componente identitario que en el otro espacio le daba mayor dinamismo a lo que se hace en el foro, de pronto aquí se perdió. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los géneros discursivos? Creo que de pronto nos hemos apropiado, por ejemplo, de los foros y les hemos dado cierto atuendo, les hemos dado cierta funcionalidad particular, que puede no necesariamente estar contemplando estos otros elementos. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar al hecho de que hay que pensar la virtualidad desde la virtualidad. Hay que pensar cómo funcionan los géneros discursivos en la virtualidad y cuál es, por ejemplo, ese componente identitario que agiliza, que dinamiza los procesos en estos géneros particulares. Y ahí viene, creo yo, la conexión que podríamos establecer entre estas dos dimensiones, si no más, entre la educación y el periodismo. El periodismo, por ejemplo, creo que ha sabido apropiarse de múltiples géneros que van, por ejemplo, desde la pantalla un poco más vertical. Uno puede ver una historia en Instagram que te puede resumir mucho. Uno puede ver un reel, uno puede ver un TikTok que te puede decir muchas cosas. Hablábamos hace poco, Jenny hizo el comentario de cómo podemos nosotros de repente hacer un poco más entretenida la educación, ¿no? Y justamente ahí es donde cabe un poco, creo yo, la reflexión sobre los géneros discursivos. Creo que hay distintas ramas del ciberperiodismo, hay distintas ramas del periodismo digital que han sabido apropiarse de estos géneros que en la cotidianidad de las personas parecen ser más vernáculos, parecen ser más propios del día a día. Están ahí. Hay una gran iniciativa de la Escuela de Educación con el canal de YouTube. A mí me parece estupendo, porque justamente ahí tenemos la apropiación de un género discursivo muy propio del entorno virtual. Y es ahí en donde quiero yo centrar la atención. Si hay un punto, creo yo, de conexión entre la educación y el periodismo, yo creo que va en cómo hemos aprendido a socializar con el paso de la pandemia, por decirlo así, que ha sido un periodo forzado de virtualidad, en estos, no voy a decir con estos géneros discursivos, sino en estos géneros discursivos. Van a disculpar que yo no haya presentado un PPT, la verdad, no lo suelo hacer, este es mi hábitat natural de clase, y bueno, en realidad esa es un poco mi reflexión. Solamente para terminar, quería comentar, por ejemplo, que se ha comentado mucho, ¿no?, acerca de la imagen en la virtualidad. Es parte de los géneros. O sea, estoy ahorita performando mi identidad de docente digital en un espacio en el que me confronto, o sea, en el que estoy en un salón de clases que básicamente es mi casa. O sea, es mi casa, es mi sala, y este es mi espacio en el que estoy aprendiendo a socializar. Es un género discursivo de repente con el que he tenido un poco de resistencia antes porque, bueno, nunca había dictado pues en mi casa, pero ahora estoy aprendiendo a hacerlo. Se ha buscado, por ejemplo, también otra de las reflexiones sobre géneros ha estado hablando de la imagen y todo ello, por ejemplo, cómo podemos hacer para llegar a determinados espacios, a determinados grupos, que no estoy hablando, pues, no quiero mapear acá el escenario en esta representación de las lejanías o algo así, porque me suena un poco estereotipado, sino en la misma cotidianidad. Tenemos problemas de internet, tenemos problemas múltiples, y por ejemplo, yo creo que si tuviéramos que hablar de géneros discursivos y cuál es el rol importante de ellos en esta discusión, está justamente en pensar en a través de qué géneros discursivos podemos nosotros también llevar
una clase, podemos diseñar una clase. ¿Es el PPT la única manera de hacerlo? De repente hay más. De repente hay más. Hoy veo muchas iniciativas, por ejemplo, que están conduciendo el camino hacia elementos un poco más audibles. Por ejemplo, la promoción de podcasts. Son los podcasts, por ejemplo, nuevos caminos. Son los audiolibros, de repente, nuevos caminos. Son caminos que de repente van a superar un poco esta pantalla. Yo solamente para cerrar esta presentación, que me quedan 30 segundos para los 15 minutos, quería comentar esto, ¿no? Hay que pensar en cómo la virtualidad nos invita a repensar los géneros discursivos. Y en esto entra la educación, el periodismo y probablemente muchos otros campos, ¿no? Superemos la pantalla del PPT, superemos la pantalla horizontal y tratemos de ir más allá de ello, ¿no? Apropiémonos, hagamos más nuestros la diversidad de géneros discursivos virtuales. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Realmente pensar la virtualidad desde la virtualidad se nos hace complicado a aquellos que ya hemos pasado, ya tenemos ciertos años, no solamente en la docencia, sino en términos de vivencias. Y sí, es un gran reto. Jamás creo que se nos había exigido ser tan divergentes como ahora, ¿no? O sea, creo que no hay ninguna vez anterior habíamos llegado a esta situación donde teníamos que repensarlo todo. O sea, repensar lo que estamos haciendo en el aula y donde no solo la imagen, sino la voz y donde lo performático es aún más relevante que antes, ¿no? O sea, ya no lo dejamos solamente para el mundo de la actuación, lo dejamos para nuestra propia vida. Y otro aspecto que usted menciona, que me parece también muy destacable, que es esto de cómo hemos invitado a que otros compartan nuestro espacio, ¿no? Cómo hemos invitado a que nuestro espacio privado se convierta en público. En la educación, nosotros podemos dejar que los estudiantes estén con sus cámaras apagadas, pero prácticamente nosotros tenemos la responsabilidad de tenerlas encendidas, porque no hay manera de lograr, por lo menos en parte, algo de ese contacto que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, creo que aquí hay muchas cosas, y sí es cierto, creo que las empresas periodísticas en general sí saben manejar estos discursos, estos géneros que usted menciona, y creo que también las personas lo saben hacer. Cuando no se ponen tan serias y no piensan que están haciendo algo muy importante, son más creativas. Creo que a veces cuando creemos que estamos enseñando nos volvemos más serios y ahí es donde no logramos utilizarlas. Tenemos dos preguntas para empezar. Una para Andrea, que preguntan internamente cómo cumplir con la empresa periodística de modo ético responsable, luchando contra la presión del tiempo, contra la primicia, contra el lograr que otros no nos gane esa información. Bueno, yo creo que este tema de la primicia, personalmente y ya un poco por la experiencia, creo que ya de a pocos, si bien es importante, ¿no? Los medios quieren tener la noticia, los primeros en haberlo sacado, pero también creo que hay ejemplos de medios que se toman un tiempo para investigar, contrastar información y presentar noticias con fuentes confiables, ¿no? Un ejemplo es hace poco lo que ocurrió en el BRAEM. Casi todos los medios sacaban un mismo discurso y al día siguiente temprano un medio que vi, Ojo Público, sacó una nota, o sea, no era, digamos, la primicia del día que todo el mundo hablaba, pero al día siguiente sacó un informe muy completo, detallado, o sea, realmente daba ganas de leerlo, porque a comparación de los noticieros, los medios del día anterior que decían, sí, que fue este grupo, que pasó esto, pero en verdad era una información hasta cierto punto casi banal, ¿no? O sea, no llegaba a informar. Pero cuando consulté esta nota que se preparó, realmente me sorprendió porque a pesar de que fue en menos de un día que han conseguido todas esas fuentes, haber redactado ese artículo, sí demuestra que se puede cumplir tanto con el público
con la empresa, de mostrar información veraz, ¿no? De calidad. Y es verdad, el tiempo en estos tiempos es por lo que siempre batallamos, como lo que estaba diciendo Marianela de la infoxicación, ¿no? Hay tantas noticias que a veces ya abruman y uno no quiere ya ver nada, me ha pasado, pero sí creo que podemos dar una oportunidad, ¿no? De consumir o aprender a identificar aquellos medios que sí nos van a proporcionar noticias, datos que nos van a realmente a mostrar el mensaje de la noticia, ¿no? Como lo dije hace un rato, a veces veo notas que no tienen nada que ver lo que están mostrando con el discurso, pero ejemplos como el que digo sí nos demuestran que de a poco se puede cumplir tanto con la ética y con el tiempo. Totalmente de acuerdo, Andrea, muchísimas gracias. Marianela también nos hablaba acerca de este bombardeo de información, la infoxicación que ella llamaba, que no solo están expuestos los estudiantes, sino también los docentes. O sea, el docente está tan expuesto como el estudiante porque también accede a una serie de herramientas tecnológicas en estos momentos. ¿Hay preparación para que el docente sepa discernir qué es lo positivo de lo negativo, lo prioritario de lo menos importante? ¿Cómo lograr esta competencia, que es una competencia que parte del sentido crítico desde el docente? O sea, hay un trabajo que él tiene que tenerlo para poder transmitirlo a sus estudiantes, ¿no? O sea, ¿existe esto en educación? ¿Cómo es que se trabaja y cómo es que se utiliza? Sí, gracias, Jenny. Bueno, sí, es posible trabajarlo, trabajando las competencias más complejas, ¿no? Las habilidades o capacidades más complejas que van más allá de la comprensión del contenido hacia un análisis, ¿no? A un análisis, una comparación, una interpretación del contenido. Y hablando de la infoxicación y de cómo poder seleccionar correctamente, ¿no? Cómo curar contenido, es importante que nos podamos plantear un objetivo, tengamos claro el objetivo de búsqueda. ¿Qué es lo que quiero lograr o qué es lo que quiero conocer? ¿Con qué información es la que quiero obtener, ¿no? Teniendo claro esto, buscaremos, ¿no? quiénes son las autoridades en el tema, qué instituciones han abordado el tema, ¿no? Si se habla en el medio local, nacional, internacional, y de estas personas que hablan del tema, porque cuando uno busca en Google salen 1000 resultados, ¿no? Pero de estos 1000 resultados, ¿quiénes son autoridades en el tema, ¿no? Esta información que encuentro, porque de todo no leemos más de 5 páginas, entonces de todas ellas, esta información que encuentro me sirve para lo que yo quiero, para los objetivos que quiero alcanzar, me sirve para la información que realmente quiero y luego quiero comunicar. No tiene que ver con estas habilidades de navegar, buscar, el poder filtrar las fuentes apropiadas, las fuentes fiables, ¿no? Las confiables, las bases de datos, ¿no? Las fuentes que tienen un respaldo académico. También saber utilizar adecuadamente las herramientas digitales para poder hacer este filtrado y organización de la información, ¿no? Hay algunas herramientas, por ejemplo, Pinterest, Digo, Pocket, Scopit, que pueden ayudarnos. Incluso el mismo Microsoft 365 en el navegador tiene esto que se llama las colecciones, para poder organizar la información y dentro de la multitud de información que yo tengo, seleccionar y agrupar, ¿no? Puede que yo esté buscando una información y de pronto encuentre algo que es de mi interés, pero que no lo voy a leer en ese momento, lo puedo guardar. Ahora, sin caer en esto de guardo y guardo y guardo información, pero la voy a leer más adelante, me va a servir más adelante. Entonces se trata de eso, porque la información también es cambiante, ¿no? Va cambiando permanentemente. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, Marianela. Sí, realmente esperemos tener tiempo para poder revisar toda esa información también que tenemos y que a veces guardamos. Me pasa a mí. El profesor Brañez hablaba acerca de los discursos.
qué tan importante es aquí tener preparación para hacer un análisis de discurso previo, para saber seleccionar el discurso de la prensa más adecuado que me permita lograr una educación más adecuada. ¿Cómo trabajar este tema? ¿No? En realidad hay muchas más preguntas, pero digamos vamos a acotarlas para poder no extendernos demasiado y ver si es que en una próxima oportunidad vamos a continuar con esto. Profesor. Bien, bueno, gracias por la pregunta. ¿Qué discurso seleccionar de la prensa que aporten a la educación? Deberíamos hacer un análisis previo. Yo creo que lo que ocurre en primer lugar es que llegar a la universidad involucra una forma nueva de aproximarnos no solamente a la manera en la que pensamos el mundo, sino también, bueno, ello viene acompañado de la manera en la que se produce el conocimiento. Y muchas veces no es tan sencillo, o sea, uno no va a aprender a discernir entre una información correcta o incorrecta con un manual o una sesión en particular. Esa es una práctica que se va adquiriendo en la cotidianidad. Podríamos poner algunos tips de repente, ¿no? O sea, pensar un poquito en desde dónde se produce el discurso, pensar un poco diría yo, si es que queremos ir un poco más a niveles un poco más teóricos, sobre la base de qué implícitos se produce determinada información. No necesariamente, claro, o sea, a veces uno se suele guiar suele tomar como base confiable el lugar en donde se produjo la búsqueda, pero tampoco es muy difícil, en realidad, encontrar, hablando un poco de las fake news pueden estar en diversos espacios, ¿no? No necesariamente ello termina siendo un garante, ¿no? No necesariamente una institución en particular termina siendo un garante. Yo creo que la manera en la que podemos aprender a discernir va adquiriéndose conforme avanzamos en este espacio llamado educación superior. Y además también vale decir, es importante ver que en la educación también se prioriza determinada manera de producir el conocimiento, ¿no? Entonces, no es, diría yo, algo tan sencillo de responder, por lo mismo que no hay tampoco una fórmula secreta, ¿no? O sea, puedes tener algunos elementos de juicio, la trayectoria académica del autor, el año de la publicación, el lugar en donde lo encontraste, pero ninguno de ellos va a ser definitivo. Siempre va a tener que ser la concatenación de distintos elementos los que te lleven a cada vez ser un poco más consciente de esto que estoy leyendo parece no ser tan confiable, esto pareciera que tuviera algunos elementos un poco incólumes, ¿no? Y es así, ¿no? En realidad, el género, por ejemplo, puede ayudar. Uno dice, ya, ok, si es un artículo en revista, si es un artículo científico, un artículo de una base indexada, puede ser. Pero, por ejemplo, o sea, puedes tener un especialista que publica algo en un blog y también puede tener mucho sentido, ¿no? O sea, que creo que tiene que ver un poco con lo que Marianela comentaba sobre el sense making, ¿no? O sea, la idea de hacer sentido un poco en este proceso de producción, creo que era de la información. Entonces, yo diría, respondiendo a la pregunta, no hay un único camino, esto no puede ser formulaico, no puede ser primero esto, luego esto, sino que se trata de competencias prácticas que se van interiorizando conforme se avanza en la vida universitaria. Perfecto, muchísimas gracias. En realidad esta hora ha pasado muy rápidamente, las exposiciones han sido muy claras, nos da como para hablar muchas otras cosas más. Los invito a todos a que nos sigan a través del Facebook de nuestras escuelas, el Facebook de Educación y el Facebook de Periodismo de la Ruiz, donde está colgada esta presentación para que la puedan volver a ver, compartir, comentar y dejar sus apreciaciones para otra oportunidad. Muchísimas gracias, Andrea, Marianela, profesor Roberto. Ha sido realmente un gusto. La Escuela de Educación y la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya agradecen muchísimo su participación y los invitamos a una próxima convocatoria. Muchas gracias.